Bueno, estamos en la clase 7. ¿Quién hubiera dicho? Ya estamos pasando la mitad formal del curso. Entonces, de acuerdo con lo que habíamos visto la clase anterior, el cristianismo comenzó a expandirse gracias en gran parte a la actividad de Pablo, que gracias a esas modificaciones que hizo respecto de las condiciones para tener que entrar a formar parte de la comunidad judío-cristiano, para ese entonces judía era, ¿no? Cristiano era una forma de llamarle a la secta, cristiano era una forma de llamarle a la secta de Jesús, pero permanecían siendo judíos, ¿no? Entonces, al ver las condiciones, al ir bajando cada vez más las condiciones, no sin problemas internos dentro del mismo grupo, permitía que los gentiles pudieran acceder con mayor facilidad a entrar dentro de la comunidad. Recordemos que estaba el problema de que las comunidades de Pablo, fundadas por Pablo, se celebraba la comida comunitaria y se permitía a los incircuncisos a entrar, cosa que trajo problema con la comunidad que estaba instalada en Jerusalén, la comunidad que había sido de alguna forma originada por el mismo Jesús y que estaba a cargo de los parientes de Jesús. Recordemos que Santiago era hermano de Jesús y era el que había estado a cargo hasta su muerte, por supuesto, de ese lugar. Esos eran más conservadores. En cambio, Pablo presentaba una característica muy innovadora dentro del pensamiento judío que permitió la expansión de este tipo de mensaje. Entonces, dijimos que la idea que se había planteado Pablo había evolucionado esas ideas y que esa evolución se puede ver a partir de eh, la gran tarea literaria que hizo a través de las llamadas cartas que él realizaba para comunicarse con las comunidades. Pero no solamente eran comunicaciones, sino que a veces eran pequeños tratados teológicos también, ¿no? Donde se puede llegar a ver bien la evolución de su pensamiento, cómo él iba avanzando en la forma de pensar y en la forma de tratar de alguna forma justificar esa expansión. Habíamos dicho que necesitaba una cierta cantidad de gentiles, número que no conocía, pero que era, según él, necesario para producir la venida de Jesús. El retraso en la venida de Jesús le estaba dando cada vez más tiempo para realizar esta tarea, ¿no es cierto? Al principio se consideraba que la vuelta de Jesús iba a ser inmediata, pero bueno, se fue demorando y todo esto llevó a una reformulación de la estrategia. Pablo vio que las revueltas judías, estas luchas de los judíos contra Roma, lo único que hacía era provocar cada vez más muertes de los judíos frente al aparato, al tremendo aparato militar romano. Entonces, esto por un lado, y por otro lado el tema del imperio, las comunicaciones del imperio. Él veía que eh, la forma en que se podría llevar adelante, o digamos, en todo caso, sobrevivir a, a esta represión romana que lograban las sectas judías, era entrar a convivir con el imperio, con la estructura política del imperio. Entonces, ya en la carta a los romanos se puede ver todo eso, que lo vimos en la clase pasada, propone una especie de economía del amor,
de tomar a toda persona como un hermano y ser sumiso, por supuesto, a las autoridades imperiales. Entonces, este tipo de cosas llevó a que en muchos lugares del imperio se instalaran comunidades del tipo cristiano gentil, en medio de alguna forma del cristianismo hebreo propio de Jerusalén y de su entorno. Sin embargo, dijimos también que si bien Pablo tenía esa capacidad de reproducción de la secta, la secta, la parte de la secta que había quedado en Jerusalén, tenía un poder simbólico muy, muy fuerte. Entonces Pablo continuamente tenía que hacer referencia a esa centralidad, por más que se encuentren con problemas muy teológicos, muy, muy de fondo, teológicos y políticos, porque era también una cuestión de poder, ¿no es cierto? Eh, un problema muy enconado con los representantes de la secta de Jerusalén. Entonces, ubiquémonos un poco en el momento. Eh, y acá vamos a tener que hacer un poco de memoria de las primeras clases. Eh, Recordemos que los judíos tuvieron varias revueltas con los romanos, algunos las llaman guerras. Yo no sé si es tan apropiado, una guerra a nivel romano era otra cosa. Esto en realidad eran como levantamientos y los romanos llegaban con su aparato militar y lo sofocaban, ¿no? De todas maneras, hubo varios acontecimientos bastante importantes a nivel local que se desarrollaron entre el año 66 y el 135, así esporádicamente. Eh, Durante los hechos del 66, la mayoría de los romanos, de los cristianos, no participaron, sino que se refugiaron en Transjordania. Acuérdense que trans quiere decir del otro lado, o sea, Transjordania sería del otro lado del Jordán. Y Cisjordania, que es un término que continuamente está apareciendo, y más hoy que hay de nuevo problemas en la zona de Oriente Medio que consideramos, se habla también de Cisjordania. Cis quiere decir de este lado. Cisjordania es del lado occidental del Jordán y Transjordania sería el lado oriental del Jordán. Entonces, del otro lado del río se refugiaron los cristianos, entran las tropas del por entonces general Tito y destruyen Jerusalén y también su templo. Esa imagen que está ahí ya la habíamos visto, es una imagen muy, muy emblemática porque se muestra a los romanos sacando la menorá del templo de Jerusalén. Marca ese momento victorioso desde del punto de vista de los romanos. Luego de la destrucción del templo, se instala en la ciudad de Yavne un grupo religioso de rabinos que se proponen reconstruir el judaísmo. Tengamos en cuenta que el año 70, y particularmente esta destrucción del templo, forma un momento de inflexión, es un momento de quiebre muy, muy importante, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Porque después de ese año, al desaparecer el templo, empiezan a tener suma importancia las sinagogas, que eran los lugares de reunión y de discusión en todo caso, pero no de sacrificio. Entonces, el templo como centralidad, como decir, tenemos un solo Dios y un solo templo, como una especie de designio divino, ese tema termina. Entonces, en esta ciudad se reúnen estos rabinos que son de origen fariseo, porque los fariseos son los únicos
los únicos que quedan, y los únicos que quedan medianamente estructurados, ¿no es cierto?, después del saqueo a la ciudad, y también se traslada el Sanedrín ahí. eh, este grupo de fariseos van a ser los que van a generar el movimiento rabínico que va a sentar las bases de lo que va a ser el judaísmo durante los próximos 2000 años, nada menos. Entonces, el judaísmo actual deriva de este grupo que se reúne en Yavne. ¿Por qué? Y porque este grupo es el que empieza el proceso de cierre de las Sagradas Escrituras. Los judíos tenían escritura sagrada, pero tenían una cantidad de otros libros que formaban parte de la cultura, se discutían también, pero que no tenían todavía firmemente establecido un canon. Entonces, la idea de formar un corpus considerado sagrado le iba a permitir a ellos condenar a los minim, que se llaman, que son los que van a llamar herejes. Estos herejes, acuérdense que la palabra hereje creo que ya la vimos, significa como opinión, sería eh, una forma de ver las cosas. Después esa palabra se transformó, se endureció mucho más, y a los herejes los cristianos los excomulgaban o directamente los condenaban a muerte. En este caso no era tan así, inclusive no llegaban a la excomunión. De todas maneras, se los perseguía y se los trataba de alejar de los lugares de culto y demás. Entonces, el canon permitía este tipo de cosas. Permitía tener un elemento teológico, sagrado, que determinaba quién estaba dentro y quién estaba afuera. Entonces, el judaísmo empezaba un proceso de cierre muy importante que no había tenido durante prácticamente todo el siglo I. Dijimos que había diversidad de sectas. Nosotros nombramos algunas, las más importantes, las que se tienen conocimiento por algunos documentos. Había muchísimas más. Entonces, lo que trataban de hacer estos rabinos era de cerrar el culto, de cerrar la cultura, de cerrar el círculo de lo que era y de lo que no era judío. O sea, era un nacionalismo también extremo, pero por lo pronto desprovisto de la violencia, ya que habían sido despojados prácticamente de todo. Recordemos que algo similar pasó, en un momento lo comentamos, pasó cuando el exilio a Babilonia también. En ese momento, cuando los judíos son llevados a Babilonia por Nabucodonosor, también se quedaron sin templo, se quedaron sin tierra y se fortalecieron en la ley y estructuraron y reformularon y crearon muchos aspectos de la ley. Bueno, acá pasa algo parecido, es una reestructuración desde lo teológico. Entonces, esto tenía como función, de alguna manera, la condena a los herejes y, por otro lado, el cierre de las escrituras, que va a terminar después en el cierre del Tanaj y de la Mishnah, los libros que van a ser propios después del Talmud. Hay muchos que piensan que dentro de estos herejes estaban los cristianos. Sin embargo, es como darle demasiada importancia a la secta nazarena de este entonces, porque los grandes, entre comillas, herejes de ese momento para los fariseos eran los saduceos, que eran aquellas personalidades que tenían mucho poder, no tanto poder dentro del templo en sí, sino que tenían un poder vinculado también con lo político, que es lo que estuvimos viendo antes, era una de las sectas. Entonces, frente a este elemento de poder, al otro elemento de poder que eran los mismos fariseos, estaban los saduceos, y contra ellos se creen que eran
estas condenas a los herejes. De todas maneras, se realizaron una serie de procedimientos y demás, entre los cuales seguramente también estaban los cristianos. Lo que pasa es que los cristianos después, cuando ponen por escrito todo esto, revalorizan la situación y se ponen como protagonistas. Porque una vez, ustedes piensen, una vez que está formalizada una identidad, se empiezan a buscar los orígenes de esa identidad. Y hay que de alguna manera encontrar puntos de anclaje en el pasado que se construye sobre acontecimientos que fueron reales, pero tratando de encontrar algún tipo de línea que una ese pasado que existió concretamente con el presente de la comunidad. No sé si se alcanza a entender lo que trato de explicar. Eh, Habría que ver, por ejemplo, pero podemos decir que el origen argentino es cuando los primeros indígenas, bueno, lo estamos buscando en un lugar donde ellos no pensaban que eran argentinos, y la Argentina es una condición política. ¿Se entiende eso? No hay una naturaleza argentina, y mucho menos después de la inmigración. ¿Se entiende? Ahí se complica todo y hay toda una un repensar del ser nacional. Bueno, de ahí sale el famoso gaucho y todo este tipo de cosas, ¿no? Como elemento del ser nacional. Pero hay una idea en las construcciones de las identidades que es buscar en el pasado, en un pasado concreto y de acontecimientos en lo posible que se puedan comprobar, elementos ya que marquen de alguna manera la identidad, la identidad actual. Entonces, esto hay que de alguna forma tomarlo con pinzas porque son, fíjense, ahí tenemos un párrafo de Lucas, otro de Santiago y otro de la Epístola de Santiago y otro del Evangelio de Juan. Yo puse ahí al lado unos números, esos números son las probables fechas de creación de estos textos. Entonces, Lucas está hablando por lo menos 10, 15 años después de lo ocurrido, ya con una visión de 10, 15 años. Pero Juan está hablando de ya unos 30 años después de lo ocurrido. Ya el cristianismo tiene más fuerza y vamos a ver que es distinta la visión. Fíjense que dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, Lucas está poniendo en boca de Jesús algo que se sabe que pasó, que fue la condena o la persecución a los herejes, a los que no formaban parte de la ortodoxia judía de ese que se estaba formando en ese momento. ¿Se entiende? A esto es como una profecía de Jesús. Cuando a ustedes los persigan en un momento porque me invocan a mí, le va a pasar tal cosa. ¿Se entiende esto? Es una construcción, se está poniendo en boca del protagonista algo que el protagonista no vivió, pero es porque están tratando de marcar el terreno del presente de cuando Lucas escribió esto, y desde una visión particular. La epístola de Santiago es del año 90. Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Fíjense esto, estamos en el año 90, epístola de Santiago, atribuida a Santiago, ¿no? Estos son atribuciones a autores. Generalmente estas cosas están escritas por grupos o por, entre comillas, escuelas teológicas y le dan el nombre de una persona, inclusive que a veces es muy, muy ambigua, no se sabe bien quién es, por más que se llame Juan, no se sabe quién es. ¿Se entiende? Ahora, esta epístola que se le atribuye a Santiago, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén, fíjense cómo es totalmente conservadora, porque ya
las cartas de Pablo hablan de la no necesidad de cumplir la ley para ser cristiano. Sin embargo, este está pidiendo de que se cumpla la ley en todo punto. ¿Se entiende? Frente a esta cuestión, está también haciendo de alguna manera, dejando o considerando, entre comillas, herejes de alguna forma, a los gentiles cristianos también, que son los que no cumplen con la ley y no se circuncidan. Entonces, hay de todo. Acá Juan es más determinante con todo esto. Esto dijeron sus padres, dice, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, ¿quiénes? Fíjense que habla de judíos, siendo que ellos todavía eran judíos y van a seguir siendo judíos por bastante tiempo más, ¿no? También puede ser una intervención posterior, o esta idea de lo que es judío y lo que es cristiano ya como una diferencia. Bueno, en esta época todavía no había una diferencia. Sí eran diferentes sectas en todo caso. Los fariseos estaban los nazarenos, ¿no? Pero todavía no eran dos cosas distintas. Pero entonces, los que declaraban que Jesús era el Mesías también podrían haber sido considerados heréticos. De hecho, es muy probable que haya sido así. Ahora, eso que vimos anteriormente, esa condena a los herejes, no, muchos dicen que no se refieren a los cristianos. Los cristianos de alguna manera se apropian de eso para incluirse, para darse importancia, para decir, a nosotros también nos persiguieron en esa época y darse de alguna manera un origen dentro de estos acontecimientos tan importantes como son la caída del templo y la reestructuración del judaísmo basado en el comienzo del proceso de canonización de los libros sagrados, formar un canon. ¿Es muy complicado? Entonces, se dan dos procesos que de alguna manera van a ir produciendo la separación, o por lo menos la idea de separación del cristianismo del judaísmo. Por un lado, entonces, el judaísmo se va cerrando, va formando una ortodoxia, va determinando lo que es y lo que no es judío, mientras que el cristianismo, particularmente el cristianismo de la línea de Pablo, es expansionista y está tratando de tomar las vías del Imperio Romano e incorporarse a la misma estructura del imperio, tanto como estrategia como de alguna manera por naturaleza, porque la mayoría terminan siendo de origen gentil más que judío. Entonces, los gentiles, al incorporarse al judaísmo, lo que toman no es, entre comillas, la religión. Recordemos que la palabra religión entonces no existía, ese concepto no existía, sino que toman el aspecto moral y les interesa muchísimo el tema que tiene que ver con la salvación. ¿Quiénes se van a salvar? La gente quiere salvarse, la gente quiere tener una vida después de la muerte, y el cristianismo, la secta nazarena, se lo está brindando, como vimos en la clase anterior. Entonces, esta heterodoxia, de alguna manera, es una herencia que recibe el cristianismo del judaísmo del siglo I. Recordemos las variedades de sectas que nombramos recién. Bueno, esas ahora se terminan. Va a quedar una sola, por así decir, que va a ser la ortodoxia judía. Pero el cristianismo justamente sigue incorporando, y en esa incorporación empiezan a aparecer nuevos elementos. Por ejemplo, uno de esos elementos son las sectas que van a tener, que se van a llamar sectas gnósticas, son varias y que le van a causar varios dolores de cabeza cuando la iglesia empieza a hacer su propia depuración. Acá yo separé un párrafo que después no lo sabía bien dónde poner, pero bueno, lo dejé acá, lo separé con una línea, porque tenemos que considerar que
este proceso de la destrucción del templo, el desplazamiento del grupo importante teológicamente de los judíos de Jerusalén a otro lugar, a realizar sus tareas en otro lugar, eh, está haciendo que la comunidad de cristianos en Jerusalén también vaya en decadencia. Eh, tenemos en cuenta que tanto Santiago como Pedro, Juan, toda esta gente que está vinculada directamente a Jesús, o que algunos de ellos son parientes de Jesús, se van muriendo. Nosotros en la clase anterior vimos un par de plaquitas que tenían esto, ¿no? El mismo Pablo también, ¿no? Y van siendo reemplazados estas autoridades, pero no ya por judíos cristianos, sino por gentiles cristianos. Entonces también esa teología va cediendo terreno a la teología que inaugura Pablo. ¿Se entiende? Entonces hay un recambio de autoridades y un recambio de la forma de ver. Por eso hablamos de la heterodoxia de arriba, ¿no? Esta forma también se va de alguna manera, esta, este, esta falta de los elementos originales se van reemplazando particularmente por la línea de origen gentil. Entonces, estamos tratando de ir cercando más o menos un momento en que el cristianismo deja de ser judío. Eh, uno de esos, uno de esos momentos en que se empieza a ver de manera ya bastante importante es lo que tiene que ver con la Pascua. Recordemos que la Pascua judía celebraba la salida de Moisés de Egipto, era la liberación que Yahvé le había otorgado a su pueblo al permitirle salir de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, el grupo de cristianos, los mesiánicos cristianos, los nazarenos, le habían dado también, además, el contenido asociado a la muerte y resurrección del Mesías. Entonces también tenía esa carga para los cristianos. Telesforo, este que vemos acá, era un obispo romano. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, en algún lugar de esto, en los lugares cristianos lo llaman como un papa. Bueno, el papa todavía no, en realidad es un obispo. Es un obispo y todavía es judío. ¿Se entiende esto de que es cristiano? Sí, era cristiano, pero estaba dentro del judaísmo todavía. Por eso le digo que las construcciones de identidades tienen estas cuestiones interesadas con respecto al pasado. Todavía no está separada la secta del judaísmo. Sin embargo, en los libros cristianos, ustedes van a hablar ya como si fuera un papa cristiano, que cuando el lector ve eso, cree que es cristiano, que ya pertenece al cristianismo. No, pertenecen al judaísmo todavía. Es parte de la secta. El obispo era como una especie de superintendente de la comunidad cristiana, de la secta cristiana en un determinado lugar. Entonces, el 14 de Nisan era el primer mes del calendario hebreo bíblico, y decimos primer mes del calendario hebreo bíblico porque el primer mes actual no es el 14 de Nisan, en Tishrei se llama el mes, es en nuestra primavera, en el otoño de ellos. Esto vamos a tratar de verlo después con más detenimiento lo vamos a ver, porque es una puja rabínica, fue el cambio del comienzo del año, que es el año del Tishrei, y es donde se celebra el año nuevo actual de los judíos.
tienen que ver con un calendario lunar. Entonces, este calendario está basado en la salida de Moisés de Egipto. El actual está basado en la consideración del el comienzo, digamos, en la creación. ¿En qué mes fue creado el mundo? Esa la visión actual, pero lo vamos a ver después con más detenimiento cuando veamos el tema del Génesis. De todas maneras, lo que a nosotros nos interesa es que la Pascua judía se celebraba el 14 del mes de Nisan, que ese día una celebración de primavera, ¿no es cierto? Este teléfono intentó cambiar, cambiar la fecha de la celebración de la Pascua, o sea, de alguna forma sacarse los judíos de la Pascua y quedarse con la parte cristiana de la Pascua. Yo le puse ahí arriba que en el 132 y el 135 tiene lugar la rebelión de Bar Kokhba. Esta rebelión la vimos también en las primeras clases, es otra de las guerras judías o de las revueltas judías que termina siendo también sofocada. Lo que genera esta rebelión, una vez más, genera persecuciones hacia todo lo que sea judío. Todo lo que sea judío es visto como una amenaza de revuelta para el imperio. Entonces tiene que ser eliminado por el imperio antes de que se produzcan las revueltas. Entonces, Teléforo tiene esta idea. No solamente él, esto es un proceso mucho más amplio. Yo nada más puse esto para marcar un punto. Aparte, esta cuestión del cambio del, de la Pascua es mucho más densa. Teléfono no la puede cambiar, no la llega a cambiar. Y también hay, después los sucesores de Teléfono que vuelven a intentarlo, tienen oposición del ala oriental del cristianismo. Esas sectas que quedaron y que después van a terminar siendo la iglesia siria, la iglesia copta, eso es lo que se llama cristianismo oriental, ¿no es cierto? Que están bastante vinculados dentro de todo a la iglesia de Jerusalén, más que nada por cultura, más que por creencia, porque son diferentes. Nosotros en este curso no lo vamos a ver porque se nos complicaría demasiado. Esto se está complicando mucho. Bueno, si incorporamos las iglesias, digamos, africanas y demás, se complica, pero es muy interesante también. Porque claro, también es un elemento de poder. Si desde Roma se cambia el calendario, eso se tiene que imponer al resto del mundo cristiano. Bueno, el resto del mundo cristiano ya tienen identidades, ya tienen cierta fortaleza y tienen su propia teología, tratan de oponerse a eso que viene desde Roma, que trata de instalarse como la centralidad de la iglesia. Todavía no lo es en sí, pero tiene muchos elementos para hacerlo, porque todos los caminos terminan en Roma. Y en Roma hay una comunidad bastante grande, pero aparte es eso, Roma es el centro del imperio. Todavía no tiene la fuerza, pero empieza a tenerla. Entonces, dijimos que Teléfono trataba de cambiar la fecha y sacarse lo que tenía demasiado de judío, la fecha, y lo que trataba de demostrar Teléfono y muchos otros más, es que la secta de Jesús no presentaba un peligro para el imperio. Porque si presentaba un peligro para el imperio, si a la secta de Jesús se la consideraba judía, iban a ser eliminados. Entonces, de alguna forma, por supuesto que seguían siendo judíos, pero a la vista de los romanos tenían que dejar de serlo. De hecho, Teléforo es ajusticiado por los romanos por pertenecer a una secta judía. ¿Se entiende? Sin embargo, la iglesia lo toma como papa. Entonces, a pesar de esto, por supuesto que a pesar de querer sacarse todo lo que era judío, para los romanos seguían siendo todos judíos y todos peligrosos y todos
con posibilidades de algún momento de generar algún tipo de disturbio público. Entonces, este también es un motivo por el cual el cristianismo, la secta cristiana, trata de desprenderse de lo que era judío, por el tema de las persecuciones. No persecución a cristianos, persecución a judíos. ¿Se entienden? Entonces, eh, se trataba de desvincular todo lo que pudiera caerle a los romanos como una posibilidad de una amenaza. Otro de los elementos apareció también con un texto que se llama Diálogo con Trifón de San Justino, este es del año 150, donde empieza a establecer también una diferencia entre judíos y cristianos. Este diálogo es un diálogo muy denso. Y yo no quise poner los párrafos, que habría que leerlo detenidamente y ir viendo cuál conviene poner en este estrecho lugar que tenemos, ¿no? Y que sea realmente significativo. Por supuesto que es un escrito cristiano, pero trata de marcar también las diferencias entre la secta cristiana y los judíos revoltosos. Trata de sacarse de encima a los judíos. Es otra manera, de alguna manera, de empezar a alejarse, a despegarse del judaísmo. No es que ellos pretendan formar una religión aparte, no pasa todavía esta idea de formar una religión distinta, sino de transformarse en un judaísmo que que no es peligroso, que no represente una amenaza para Roma, o al revés, que Roma no lo vea como una amenaza. ¿Se entiende? Porque marca diferencia entre judíos y cristianos, pero después también marca diferencias entre cristianos. Entonces, las diferencias que habría entre judíos y cristianos es más o menos la misma que hay entre cristianos y cristianos, porque las sectas empiezan a proliferar. Acá cita, por ejemplo, a los marcionistas, los valentinianos, los basilidianos y los saturnilianos. Estas sectas son sectas cristianas de origen gnóstico. Gnosis significa conocimiento. Estas sectas judías, cristianas, gnósticas, veían a Cristo como una especie de revelación espiritual, buscaban el conocimiento espiritual y eran místicos y, por supuesto, cada vez más cerrados, porque se decían conocedores de un saber que era revelado y que al cual había que guardarlo celosamente. A mí me interesaría en un momento, si es que tenemos tiempo en este curso, dar algunas de estas cosas sobre los gnósticos porque nos resultan muy extrañas, siendo que eran cristianos. Ahora vamos a ver de pasada, aunque sea, vamos a ver a uno de ellos porque es pertinente, porque es necesario para, para ir desarrollando el tema. Eh, pero entonces, lo que Justino marca es una diferencia entre judíos y cristianos, pero a la vez presenta grandes diferencias entre los mismos cristianos. Bueno, sabemos que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, la epístola de Pablo, 7 epístolas generales que tienen diversos atributos y diversas personalidades, y el Apocalipsis. Este es el canon del Nuevo Testamento y en general está aceptado por la mayoría de los cristianos que existen en el mundo, ¿no? Entonces, sabemos también que la Biblia está formada por el Antiguo Testamento, que es el Tanaj,
son 24 libros de la Biblia judía. El Nuevo Testamento, que es llamado así desde los tiempos de Tertuliano. Pero fíjense esto, Berit significa pacto o alianza. La Septuaginta, que es la llamaba la Biblia de los 70, es un corpus que comienza un corpus del Antiguo Testamento, por supuesto, que comienza a establecerse desde el siglo III hasta el siglo II antes de Cristo. Y ese corpus, la Septuaginta, o la de los 70, llama didateque al deseo o voluntad. O sea, lo que hace la Biblia Septuaginta es la versión griega de los libros del Antiguo Testamento. Hace una selección y una traducción. Y toma el pacto con este nombre, didateque. Entonces transforma el pacto y alianza como deseo o voluntad. Esto lo hace, esto de cambiar esta palabra, en realidad estamos viendo que todos sabemos que la traducción real, la traducción auténtica no existe. No existe la traducción de un idioma a otro. Existe en todo caso el traductor, la persona que cambia lo que está en una lengua a otra lengua. Yo siempre recuerdo una vez que estaba mirando un programa literario en televisión y había una traductora, una alemana, que traducía a Vargas Llosa, a todas estas personalidades importantes de la lengua española. Era especialista en el español, en el idioma nuestro. Y una vez le invitaron a Buenos Aires y dice, bueno, le llevaron como todos estos turistas un día de campo con los gauchos, le mostraron esto, le mostraron el tango, que esto, que el otro. Y la ponen digamos, a la hora de comer, una gran parrillada. Dicen, ¿quién quiere pollo? Yo quiero pollo. ¿Quién quiere un chorizo? Yo un chorizo. Chinchulines, dice, ¿quién quiere? La molleja, Dice, todo bien, decía la mujer esta. Hasta que uno apareció y dijo, ¿quién quiere carne? Entonces dice ella, ¿y qué estuvimos comiendo hasta ahora? Para nosotros, la carne es carne de vaca. ¿Se entiende? El pollo es pollo. Cuando le decimos todavía le decimos milanesa de carne a la milanesa vacuna. Entonces, fíjense que no hay, ¿cómo traduce una persona así? Una persona tiene que conocer profundamente, no se puede traducir letra por letra. La traducción no existe y hay una intención además dentro en la traducción. ¿Cómo se traduce un concepto si no se tiene la palabra? Nosotros, digamos, se piensa con palabras y si no se tiene esa palabra, ese concepto es muy difícil de trasladarlo de una cultura a otra. Entonces, fíjense cómo cambia pacto, alianza, a deseo, voluntad, porque ellos consideran que un pacto, una alianza, desde el punto de vista griego, es un acuerdo entre iguales y no se puede pactar con Dios. Entonces lo que hacen en todo caso es un deseo o una voluntad de ese pacto. Y ahí cambian la palabra. El tema está que cuando San Jerónimo traduce la Biblia y hace la famosa Biblia que se llama la Vulgata, que es la Biblia en latín, traduce este otro término como testamentum. Y el testamento es una voluntad, que no es la forma en que nosotros trabajamos el testamento actualmente. El testamento ahora tiene otra connotación, pero no nos resulta tan alejada. Sí nos va a resultar alejada esto, testamento y testamento acá, como si fuera, también lo podemos asimilar, pero no era el sentido original. El sentido original era en todo caso como, fíjense que en la Biblia se dice, la alianza y la nueva alianza. Pero alianza y testamento para nosotros no tienen nada que ver esas dos palabras en sí.
se nos oponen bastante. Hay que encontrarle la vuelta para encontrarle la familiaridad a estas dos palabras. Por eso se habla de Antiguo y Nuevo Testamento dentro del cristianismo, ¿eh? Porque esta palabra aparece justamente por acción de la traducción de San Jerónimo, que ya es cristiano. Esto sí, esto es griego judío, ¿no? Bueno, esto es medio largo, vamos a tratar de leer un poco rápido. Cada uno puede considerar con razón este acontecimiento como origen de su vida y de su existencia, como el tiempo a partir del cual nadie puede lamentar haber nacido. La providencia ha promovido y adornado maravillosamente la vida humana, dándonos a Augusto para hacerlo el bienhechor de los hombres, nuestro Salvador, tanto para nosotros como para los que vengan después de nosotros. El día del nacimiento del Dios, es decir, de Augusto, ha traído el Evangelio al mundo, recibido gracias a él. Por esta razón, con buena fortuna y seguridad, los griegos de Asia han decidido que el año nuevo debe empezar en todas las ciudades el 23 de septiembre, día del cumpleaños de Augusto. Fíjense que este texto, si uno le saca el Augusto, tranquilamente podría ser cristiano. Hay muchos elementos, inclusive aparece el Salvador, para nosotros y porque viene después de nosotros. Se entiende el comienzo del año, el día del cumpleaños. Y la palabra evangelio bien instalada. Esto es un texto que se llama Inscripción de Priene. Si lo buscan van a encontrar otras inscripciones de Priene que son de otro tiempo. Esta es del año 9 a.C., que es una especie como de congreso que se realiza entre los gobernantes de esos lugares, en la zona, que queda en la zona de Anatolia, en Asia Menor, y en lo que es Turquía. Y se juntan para adular a Augusto, ¿no es cierto? Y lo consideran el Salvador. Acuérdense que Augusto era el culto al emperador, era la divinización del emperador muerto, que en todo caso el emperador vivo iba a ser divinizado luego de su muerte. Bueno, eso era particularmente en Roma, pero fuera de Roma era muy común que se hagan homenajes a Augusto como si fuera un mismo dios, cosa que en Roma eso no se podía hacer, ¿no? Bueno, esto es algo así, es un elogio a Augusto, en el cual se propone poner el día del nacimiento de él como principio del año. Pero lo que nos importa a nosotros es la aparición de esta palabra o la utilización de esta palabra evangelio. O sea, la palabra evangelio ya estaba usada. El evangelio que viene de esta palabra evangelión, que significa buena noticia. Yo por ahí me gusta desarmarlas un poco a las palabras para ver de dónde salen, pero es porque en realidad la letra es V. Nosotros la tenemos como dos letras distintas, pero es una sola. Significa bien, ¿no es cierto? Como eutanasia, que es una buena muerte. Bueno, tenemos eh, muchas palabras que vienen de ahí. Y angelión, que significa mensaje, por lo cual ángel es mensajero. Yo esto creo que ya lo habíamos visto antes, me parece esto, no recuerdo, pero de todas maneras lo pongo acá porque es parte del tema. Los textos de los evangelios se hacían en rollos de papiro. Bueno, los rollos de papiro tenían ciertas dimensiones. Hay papiros realmente gigantescos, ¿no es cierto? Egipcios. Pero claro, eran papiros para que terminaban adentro de los templos. Pero estos papiros que en esta época se pretendían llevar a distintas comunidades no podían ser tan grandes
tener tantos metros como tenían los papiros egipcios, ¿no es cierto? Porque tenían que moverlos. Entonces estaban condicionados de alguna forma por el tamaño. Yo acá puse cómo es la trama del papiro. El papiro no es que se corta al medio y que se abre así, sino que se corta en tiritas y se van poniendo tiras horizontales y tiras verticales. Antiguamente lo que se hacía era ponían todas horizontales y después se iban poniendo todas las verticales así. Entonces tenía un verso y un reverso. Estas dos palabras me resultaron bastante extrañas porque resulta que se escribían por el reverso. Para nosotros el reverso es del otro lado. Nosotros lo tenemos al revés al tema. Nosotros escribimos por el verso en todo caso y la parte de atrás de la hoja sería el reverso. Bueno, los de ellos lo escribían en el reverso. Por eso a veces si lo buscan les va a causar un impacto decir que escribían en el reverso y no en el verso. La cosa es así, se escribían por el lado en que las fibras estaban horizontales, porque si no, no se puede escribir. Cuando son verticales se traban, se traban los estiletes para poder escribirlo. Entonces se escribían por el lado que las fibras están de manera horizontal. Otra cosa, por ejemplo, este es un papiro que contiene a Mateo 26, ¿no es cierto? Eh, Cuando se buscan los papiros, aparece esto que está acá abajo, que es una P gótica con un superíndice. Bueno, ese es el código del papiro. Hay una P gótica particular, pero algunos utilizan otras P góticas y algunos textos directamente utilizan una P mayúscula y listo. Se ve que se complica bastante encontrar la tipografía, ¿no? De todas maneras, esta P con el superíndice da el código del papiro correspondiente. Acá tenemos otro, ¿ves? También con la P y el numerito. Los papiros, la mayoría de los papiros que nosotros tenemos de los evangelios, tienen origen egipcio. En Egipto estaba la iglesia copta, esta iglesia oriental copta, ¿no? Y en Egipto es el lugar donde mejor se conservan por el clima. En otros lugares los papiros se degradaban rápidamente. De todas maneras, en Egipto también se terminaban degradando con el tiempo y había que copiarlo permanentemente, era un soporte provisorio. Esta idea de que se hacían en pergaminos no, sí, había algunos textos que se hacían en pergamino, pero el pergamino era muy, muy caro de elaborar. El pergamino está hecho con un cuero, ¿no es cierto?, de un animal, pero ese cuero había que procesarlo de manera adecuada. En cambio, el papiro era una solución bastante barata, sale una planta y bueno, hay que ponerse a elaborarlo nada más. Eh, el tema está que, como les decía, los papiros se van degradando. Así todo, las partes que han llegado bastante bien dentro de todo, ¿no? Se pueden leer cuando uno encuentra en buenas condiciones, a pesar de que ya tienen varios años. Entonces, así como se empezó a cerrar la idea del canon judío, esto que va a terminar siendo la Mishnah, eh, también hay un proceso de cerramiento de un canon de naturaleza cristiana. Algunos algunos dicen que fue un proceso natural este. ¿Qué significa un proceso natural? El proceso natural sería eh, que al morirse la primera generación de autoridades, al morirse, por ejemplo, Santiago, Pedro, toda esta gente, no, que tenían la voz de Cristo, que tenían las enseñanzas de Cristo, eh, se quedaban, se quedaban sin autoridad para poder
propagar el mensaje. Entonces hacía falta ponerlo por escrito para que eso se pudiera llevar de un lugar a otro con fidelidad y no por una versión oral de algún mensajero, y para poder ir conservándolo. Por otra parte, estaba la importancia de también tratar de determinar lo que estaba adentro y lo que estaba fuera de la misma secta, a pesar de que la teología no estaba todavía totalmente unificada, ni mucho menos. Otros apuntan a un acto positivo y voluntario, algo que no fue decantándose naturalmente con el tiempo, como una cuestión lógica, sino como una especie de decisión, una decisión y una selección de libros que permitió dejar adentro y afuera cierta cantidad de documentos que consideraron, o depende del lado, nefastos o no buenos, no convenientes o pertinentes. Entonces, los evangelios fueron muchos, había muchos evangelios. Algunos eh, hablan de que si uno empieza a contar eh, los evangelios que se conocen, más otros de los cuales se conocen porque hay comentarios sobre esos evangelios, más pedacitos que se encontraron de otras cosas, llegan a un centenar más o menos. O sea, de 100 evangelios o de 100 textos referidos a, eh, al cristianismo, quedaron los que componen el Nuevo Testamento nada más. Quedaron afuera muchísimos textos por diversos motivos. Algunos inclusive podrían estar tranquilamente adentro del canon, pero no lo están. Entonces, este acto positivo, dijimos, de selección de texto, pudo haber tenido origen en algo que hizo Marción de Sinope. Este Marción fue el creador de una secta cuyos seguidores se llamaban los marcionistas, que lo nombramos hace un momento. Este Marción era un comerciante que se había instalado en Roma y que se había convertido al cristianismo y que había donado a la comunidad romana. Se dice que vendió barcos que tenía y demás, tenía mucho dinero, y los donó todo a la comunidad romana. Sin embargo, eh, tenía ideas gnósticas, ideas que tenían que ver con estas sectas, sectas que hablaban de este conocimiento oculto y que generalmente estaban totalmente opuestas a las formas tradicionales en que el judaísmo pensaba a su divinidad. Por ejemplo, eh, Marción escribe un texto que se llama Antítesis, que es donde pone su ideología, y es un intento de separarse del judaísmo. Acá tenemos otro elemento importante, la idea de algunas personalidades de separarse, de desvincularse de la línea judía en sí. Por ejemplo, dentro de las ideas de Marción, y que por supuesto son ideas gnósticas, está esto de que el Dios supremo es diferente al Dios creador. De alguna forma, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, el gran problema de muchas de estas cosas está originado en Job, porque en Job no se puede entender cómo una persona correcta
sumamente correcta, sea castigada. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Todo este tipo, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Todo este tipo de cosas, los gnósticos lo resuelven por un lugar que no es tradicional dentro del judaísmo, ¿no? Las sectas estas. Entonces lo que dicen es que, al cual adhiere Marción, es que Dios supremo es toda bondad y el mundo es lo que es porque no fue creado por el Dios supremo, sino que fue creado por un Dios demiurgo. Esta palabra demiurgo es una palabra que hemos ocupado en los cursos de mitología, permanentemente ocupamos, y da cuenta de un Dios creador. Dentro del politeísmo, justamente, el demiurgo es un Dios creador, es un Dios entre otros dioses, pero es el que produce el acto de la creación. Entonces, por eso dicen que, yo creo que lo puse por ahí en este. Sí, allá está. Una secta de religiosidad dualista. Pues justamente dualista está pensando en dos divinidades, ¿no? Dos divinidades con mucha fuerza. Por un lado está el Dios Supremo y por otro lado está el Dios Creador, que no es el mismo Dios. Entonces, el Dios Creador es un Dios malo, un Dios perverso, porque crea el mundo, crea la materia se corrompe, el espíritu no. Entonces, en todo caso, este Dios malévolo no es el mismo Dios que el Dios Supremo, porque el Dios Supremo es todo, es amor en su pura esencia. Y Marción dice que este Dios malévolo, este Dios perverso, creador del mundo, es Yahvé. Yahvé es el Dios que aparece en la Biblia, porque Yahvé castiga, por ejemplo, inclusive al mismo pueblo elegido. Con esto de alguna manera soluciona, con este pensamiento soluciona un problema muy grande, pero no tiene mucha popularidad, porque tanto los judíos como los cristianos son seguidores de Yahvé. Los cristianos lo único que hacen es decir que hay un nuevo pacto con una nueva forma de salvación, pero siguen creyendo en Yahvé como un Dios, el Dios supremo. Bueno, Marción y los gnósticos dicen que no. Eh, Otra cosa que considera es que el Dios supremo no puede estar tranquilo con esta creación terrible que es el mundo. Entonces envía a su hijo, que sería Jesús, por eso es cristiano. Envía a Jesús, un Mesías, y que ese Jesús es el que va a salvar el mundo con su resurrección y demás. Y ese Jesús no puede tener materia, no puede ser un hombre material, porque la materia es una materia del mal, la materia es corruptible, es corrupta ya de entrada nomás, porque fue creada por Yahvé, el Dios este Dios maligno, este Dios de miurgo maligno. Entonces, con este tipo de posturas, está dirigiendo a otra rama, a otra secta, a otro pensamiento, que es el docetismo. El docetismo, docet era algo así como presencia fantasmal, una cosa así. Hablaba de la inmaterialidad de Jesús. Y este docetismo es el que se deja entrever en algunos momentos en que Jesús, por ejemplo, en las apariciones de Jesús aparece como una especie de fantasma, aparece como atravesando paredes en alguna reunión de los apóstoles en que se le aparece después de muerto y que no se sabe cómo llega, aparece, de acuerdo al relato, parece como si apareciera en el medio de la reunión y que por dónde entró. Entonces, hay una idea dando vuelta que es la del docetismo, que es de que Jesús es una persona que tiene una característica fantasmagórica, no tiene una materialidad. Por ahí se contradicen, esto no es totalmente perfecto ni lógico, ¿no? Jesús fue un hombre, pero su naturaleza no era material. Eso no significa que no pudiera comportarse como un material, era un Dios.
pero la naturaleza, la esencia no era material. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto que resultan blasfemas a la hora de tratar de establecer una doctrina religiosa que no comulga originalmente con estas ideas. Era blasfema aparte por nombrar a Yahvé como un dios del mal. Entonces, era considerado un hereje. Bueno, este libro Antítesis se eliminó, pero dejó otra cosa más, Marción, porque en esta idea de separarse del judaísmo, establece un canon de Sagradas Escrituras. Él es seguidor de Pablo, él dice que Pablo es el principal artífice de, de este movimiento y selecciona 10 cartas de Pablo y las considera sagradas, ¿no es cierto? Y también el Evangelio de Lucas, no se sabe bien por qué, se supone que porque Lucas está vinculado con Pablo, no hay algo claro respecto de que por qué Marción elige esto. Yo le digo, la mayoría de estos herejes no se conocen por sus propios escritos, se conocen por las críticas que le hacen los padres, como San Irineo o Hipólito de Roma, por ejemplo, que los atacan. Entonces, lo que se puede saber hoy sobre estos herejes es a través de las críticas, ¿se entiende? Por eso no hay nada que sea claro ni documentos al respecto. Entonces, eh, por eso son comentarios más que otra cosa. Establece, bueno, resulta que la iglesia, por supuesto, lo persigue, digamos, lo elimina como secta, como posibilidad, pero, pero a más de uno dice, esto que hizo Marción puede ser interesante, ¿eh? Entonces, toman la idea de Marción. Fíjense que no se le adelantan. Cuando Marción empieza a hacer el canon, no es que la iglesia se preocupa en hacer su propio canon, sino que lo hacen tiempo después. O sea, tiempo después retoman esta idea y dicen, bueno, podríamos empezar a hacer un canon nosotros también, porque ese canon, el problema que tenían contra Marción es que no tenían muchos argumentos teológicos formales. ¿Se entienden? Porque fíjense que los argumentos teológicos que tenían hasta ese momento fuertes eran las cartas de Pablo y Marción las toma. Entonces, no tenían, entonces ahí es donde se preocupan, porque las herejías, estas sectas que ellos consideran que están fuera de lo que va a ser la línea que con más fuerza desde Roma, ¿no es cierto? Pero hay varios lugares, se quiere marcar estas sectas que ellos van a considerar herejía, ellos no tienen elementos para llamarlas herejía, porque no tienen un canon. Era parecido a lo que le pasó a los judíos, estos que se juntaron en Yamnes. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un rato? Entonces, la iglesia se empieza a ocupar de formalizar un canon que termina siendo este. Esto me costó bastante trabajo. Espero que sepan apreciarlo, que lo corten y lo pongan como un cuadrito. Bueno, este es el canon, que es prácticamente el mismo que se considera que fue hecho por la iglesia. Ahora, recordemos que todavía siguen siendo judíos. Siguen siendo judíos. O sea, el Nuevo Testamento es judío, no es cristiano en términos de cristiano de iglesia cristiana. ¿Estamos? Es cristiano porque es la secta de Cristo, pero no tiene nada que ver la iglesia, no existe la iglesia todavía. La iglesia católica, la que se va a llamar Gran Iglesia, que va a componer a la iglesia católica romana con la iglesia ortodoxa y con las iglesias ortodoxas orientales, va a tener lugar después. Entonces, que yo le puse acá orden de impresión. ¿Por qué? Porque
El orden de impresión de los evangelios, o en todo caso de los textos del Nuevo Testamento, no tiene que ver con un orden cronológico. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales aquel creyente que empieza a leerlo no los puede conectar, porque es imposible conectarlos y la cosa se confunde cada vez más. Fíjense, los primeros textos que aparecen de la secta de Jesús son las cartas de Pablo. Y el primero que tenemos es el Evangelio de Mateo, que es entre el año 80 y 90. Hay varias cuestiones. Primero se ponen los evangelios, después van los Hechos de los Apóstoles, y después van las epístolas de Pablo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué se hace esto? Bueno, no se sabe bien, pero hay una cosa que puede llegar a algunas cosas pueden llegar a tener algún sentido, o nosotros le podemos llegar a tener un sentido. Los evangelios se ponen primero porque los evangelios muestran, de alguna manera, dan cuenta de una especie, no es una biografía, una especie de biografía de Jesús. Entonces, cuando uno empieza a leer las cartas de Pablo, uno se empieza a creer que Pablo conoció la vida de Jesús, cosa que no es así. Pablo no sabía nada de Jesús vivo. ¿Se entiende? Pablo, inclusive, es el que construye la idea de la muerte y resurrección como una salvación. Desde la escritura, por supuesto, más allá de que pudo haber sido una idea de conjunto de los primeros cristianos, él es el que le da el carácter teológico a la muerte y a la resurrección de Jesús como un salvador. Pero no conocía nada de la vida de Jesús. Él vio en ese acontecimiento esta forma, el nudo del principio, el final y el principio de un tiempo. Entonces, los que vinieron después, de alguna manera se basan en las ideas de Pablo. Después vamos a ver la conformación, un poco de la conformación de los evangelios. Entonces, fíjense que estos textos son anteriores a esto, pero cuando uno lo pone así, se piensa que Pablo ya tiene la base de los dichos de Jesús, siendo que no era así. Ahora bien, el primer evangelio que se hace es el de Marcos, que es después del año 70. Esto de alguna forma se sabe porque el año 70 dijimos que era un año clave y no pasó de desapercibido para nadie dentro del mundo judeo-cristiano, por supuesto, la destrucción del templo, todo. Entonces, es un acontecimiento que sirve de marca de antes y después de los textos. Entonces, fíjense, el primer evangelio está puesto segundo, no se sabe bien por qué tampoco. Por otro lado, el evangelio de Lucas es una sola pieza con los hechos de los apóstoles. El evangelio de Lucas es la primera parte de una obra y los hechos de los apóstoles es la segunda parte de la misma obra. Sin embargo, se ponen separados y alejados, o sea, se transformaron en dos obras y están separadas, no están juntas, siendo que en realidad iban juntas. Se supone que fue un problema técnico en su momento porque los rollos de los papiros tenían una longitud limitada y no entraban los dos textos en el mismo rollo, entonces los separaron en dos rollos y quedaron como dos obras inconexas cuando en realidad pertenecen al mismo autor y al mismo tiempo. Pero acá encima la separan y le hacen un sanguchito con el Evangelio de Juan, que es bastante posterior, es en torno al año 100 y tiene una visión totalmente distinta y una literatura totalmente distinta a los otros tres. Otro tema. La epístola a los romanos es la primera que aparece de Pablo.
pero es la última que Pablo escribe, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan? ¿Se van ubicando más o menos? Bueno, ¿entienden lo complejo que es esto? Bueno, no, hay que tomarlo como está. Tratar de ir viéndolo y tratando de ir tener una especie de organización. Fíjense, la primera de las auténticas, ahí le puse con más, un amarillo más iluminado, le puse las cartas de Pablo que son auténticas, porque las otras, las que están en anaranjado, son las seudónimas, son las cartas de los seguidores de Pablo que le ponen el nombre del maestro. ¿Está? Entonces, la primera es de el año, se supone, estas fechas son aproximadas. Fíjese que algunas tienen 10 años de posibilidad de, no se sabe bien. Esto es lo que está más o menos aceptado, ¿no? La primera es del año 51 y fíjese dónde está puesta. Y la última está puesta primera. Bueno, después tenemos también como contrapeso, todas estas son también, tenemos cartas que son atribuidas además, y tenemos la epístola de los hebreos, que tampoco es de Pablo, no está dirigida a los hebreos, y bueno, tiene toda una serie de complicaciones respecto del nombre. Pero tenemos, por ejemplo, toda una serie de textos joánicos que se llaman, que son la primera epístola de San Juan, la segunda, la tercera, y probablemente también el Apocalipsis de San Juan, aunque el Apocalipsis es un texto aparte, es totalmente diferente, por eso yo lo puse en verde, pero algunos lo unen no al mismo autor, sino al mismo grupo en todo caso, pero con otras intenciones, porque ya tienen intenciones tipo antiimperialistas, como estos apocalipsis judíos también de alguna manera. Recordemos que estaban dedicados a Antíoco y todo tipo de imperio seleucida, ¿no? Acá tienen otra connotación también similar. También tenemos estas otras epístolas como la de Santiago y la de Pedro. Fíjense que ya están entre el siglo I y el siglo II, tampoco se sabe bien, que son las que contrapesan un poco al resto, porque el resto es muy paulino, es demasiado paulino. Esto es lo que quedó, de alguna manera, y hasta por ahí nomás, porque tienen mucho también paulino, algunas cosas, pero este tipo es lo que quedó de el grupo original de Jerusalén. ¿Se entiende? La iglesia fundada por Pablo, esa visión de iglesia fundada por Pablo, se termina comiendo todo el Nuevo Testamento, prácticamente. Fíjense otra cosa. A ver. Los Hechos de los Apóstoles, Juan. Lucas también, Lucas es Paulino. Y Juan también. En el caso de Mateo tiene vínculos con es más conservador, es más de la iglesia del grupo de Jerusalén. Bueno, pero así todo, lo que estamos viendo es que esto, lo que está mostrando, es que hay una acción deliberada en formar un canon, hay un estudio para formar un canon, hay una idea de pluralidad al formar este canon. Al contrario de lo que generalmente se dice, la iglesia se seleccionó lo que quiso, sí, seleccionaron lo que quisieron, pero en un grupo bastante amplio, diverso, de ideas. Hay un grupo heterogéneo dentro de esto, más allá de que hay algunos que son más paulinos que otros y demás, está todo muy influenciado por Pablo.
hay un grupo, hubo que transar políticamente con muchos grupos para llegar a conformar esto. No es la decisión de una iglesia. Esa es una idea que tenemos nosotros de la unidad de la iglesia primitiva, que no existía en realidad. La iglesia siempre fue diversa, heredó la diversidad del judaísmo del siglo I. Después el judaísmo se vuelve totalmente, o pretende ser totalmente monolítico, ¿no es cierto? Y en la diáspora con más razón todavía. Sin embargo, la iglesia hereda esas discusiones y estas cosas. Se va a empezar a endurecer todo esto porque empiezan a aparecer las herejías y empiezan a condenar las herejías, y después la iglesia se empieza a fortalecer la unidad de la iglesia. Pero el corpus ya está hecho y no se lo puede desarmar porque son sagrados. ¿Se entiende? Entonces, esta composición del corpus es un elemento más que va a tener la secta cristiana para en algún momento separarse del judaísmo. Pero todavía no se separa. Por eso, hay varias cuestiones respecto a este tema. Una, todos los textos están escritos en griego. Eso de que eran en arameo, no. Son griegos. Algunos, se supone que algunos, pero no es que se encuentran en griego, porque esa es otra. Uno puede decir, bueno, este papiro está en griego, pero no pertenece al papiro original. No, la escritura es griega. La forma de pensar es griega. ¿Se entiende? Eso es muy, muy importante. Un comentario aparte respecto de algo que siempre me llamó la atención. Creo que es calle Uriburu, creo que es. No, calle Seguí. En calle Seguí hay una compra-venta, que hay un cartel muy grande en la puerta, pintado como fileteado. Algunos seguramente lo han visto. Una compra-venta muy, muy importante. Y yo siempre ando por esas compraventas y chatarrerías. Y volquetes de basura también ando. En donde el tipo, digamos, el dueño de ahí, o uno de los dueños, le agradece a sus ancestros italianos. Y tiene una carta en italiano agradeciéndole, qué sé yo, no, cuando llegaste a Italia, qué sé yo, y con esfuerzo. Todo escrito en italiano. Pero uno la puede leer tan claramente que uno se da cuenta que eso no es italiano. Es una carta escrita por un hispanoparlante con palabras en italiano. ¿Se entiende? Un italiano jamás escribiría un texto así. ¿Se entiende? No es lo mismo conocer, digamos, escribir en un idioma cambiándole las palabras que conociendo profundamente el idioma, la lengua. ¿Se entiende esto? Por eso es que estos textos se saben que los originales eran en griego, escritos por gente que hablaba griego. No es que eran arameos y después se tradujeron, no son traducciones. ¿Se entiende esto? ¿Cómo estudian los filólogos? ¿Cómo saben ellos? Entonces, están todos escritos en griego y son todos autores de origen judío. Esa es otra. Hay varias pautas, digamos, varios puntos que son muy interesantes. Y el Nuevo Testamento es un producto judío. Está, por supuesto, totalmente mezclado e influenciado por la cultura griega, como ya vimos, helenismo. Pero es un texto que está dentro del judaísmo, si lo vemos, porque todavía no había una separación entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo todavía no era una religión independiente, no era diferente del judaísmo. ¿Se alcanza más o menos a entender? Bueno, yo cerraría hoy acá para entrar la semana que viene ya en una cuestión un poco más fina que tienen que ver con
los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Lo que pasa es que me parece mejor cortarlo acá para no cortar para juntar este tema con lo que viene. Así que hasta acá sería la clase de hoy.